Estimados amigos y amigas, a nombre de Fundación Casa de México en España, les damos la más cordial bienvenida a la primera sesión del ciclo La Virgen de Guadalupe en América, presencia y representación transatlántica. Una serie de conferencias donde se revisarán libros imprescindibles en torno a la Virgen de Guadalupe, su culto, su origen y su trascendencia cultural en México, España y América Latina. Esta tarde nos convoca una obra fundamental para comprender el modo en que las culturas indígenas del México antiguo dialogaron con el cristianismo a partir del siglo XVI. Tonantzin Guadalupe, pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el Nicamopowa, del historiador y académico Miguel León Portilla. Publicado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2000, el libro ofrece una versión bilingüe en náhuatl y en español de este célebre relato de las apariciones guadalupanas, al tiempo que explora cómo este texto refleja una profunda síntesis entre la espiritualidad nahua y el mensaje cristiano. Lejos de reducirse a un estudio teológico o filológico, el autor recupera la voz indígena que subyace en uno de los relatos fundacionales de la identidad mexicana. Detrás de la Virgen del Tepeyac pervive también la figura ancestral de Tonantzin, deidad madre del mundo prehispánico. Para presentar esta edición nos honra contar con la presencia de Alicia Mayer, doctora, bienvenida, historiadora, investigadora y profesora universitaria, cuya obra ha explorado a profundidad las relaciones entre religión, historia y cultura en la época virreinal. Doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido directora del Instituto de Investigaciones Históricas y del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España y Canadá. Es autora de estudios fundamentales sobre el pensamiento novohispano, la figura de Lutero en América y la imagen de la Virgen de Guadalupe. Su trayectoria académica, reconocida con múltiples distinciones, destaca por tender puentes entre la historia de las ideas y la sensibilidad religiosa en la Nueva España. Estimada y admirada Alicia, querido público que nos acompaña, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Sean todos y todas bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradezco muchísimo la invitación que se me ha hecho, gracias a la Casa de México, a la UNAM Canadá, a la UNAM España, perdón, todavía estoy. El jet lag me impide todavía situarme en mi realidad. Entonces yo estoy en Canadá, ahora estoy aquí, pero agradezco a la UNAM España. Bueno, pues a todos ustedes, desde luego, agradezco el que esta tarde estén aquí conmigo para aprender un poco más de esta devoción tan fundamental, tan trascendental para los mexicanos, que ahora resulta ser que también es muy trascendental en España, como muestra la exposición, magnífica exposición, que se ha inaugurado el lunes en el Museo del Prado, y que ojalá tengan la oportunidad de conocerla. Es un privilegio para mí, déjenme ver si esto puede funcionar tal y como me han dicho que funciona. Oh. ¿Qué hago? Ay, sí, ya. Gracias. Es un privilegio, digo, hablar del legado de Miguel León Portilla, un sabio cuyos estudios históricos y filosóficos no solo transitaron en el contexto de dos mundos distintos y a la vez muy similares, allende el Atlántico, que son España y México, sino que ayudaron a remontar diferencias a través de la comprensión de ambas experiencias históricas. Es también un gusto hablar de este aspecto tan caro, como he dicho, y entrañable a la mexicanidad, como es la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Hay varios temas que hermanan profundamente a México y a España. Uno de ellos es la honda y trascendente devoción a la Virgen María. Hay una advocación particular que profundamente nos conecta, y esa es la de la Virgen de Guadalupe, la extremeña en el caso de España y la del Tepeyac en el de México.
Ambas advocaciones son importantes en sus respectivos contextos, pero ojo, no son la misma figura religiosa. La devoción a la Virgen de Guadalupe en Extremadura tiene un origen medieval español, digamos que se remonta a los siglos XIII-XIV, mientras que la devoción en México se desarrolló desde el siglo XVI, que para nosotros en México es muy antiguo, en un contexto de sincretismo cultural durante la conquista. La historicidad de la Virgen de Guadalupe en México ha sido un tema de estudio que nos ha dejado una nutrida, por decirlo menos, una casi inacible historiografía, tanto primaria, es decir, de fuentes antiguas, desde la segunda mitad del siglo XVI, como también secundaria, o sea, de estudios contemporáneos, y esto hasta prácticamente ayer. Recorrer entonces los intersticios del proceso guadalupano es una tarea muy complicada. El historiador Stafford Poole le ha llamado una historia compleja y extremadamente torturada, no solo por el origen oscuro y enigmático del culto y la escasez de documentación temprana, sino también por los acalorados debates sobre su origen y desarrollo histórico y su significación para la conciencia nacional por más de 450 años. En esta conferencia quiero tratar, como ya lo han dicho aquí, sobre el estudio del texto conocido como Nican Mopohua, que llevó a cabo don Miguel León Portilla, uno de los más insignes historiadores mexicanos de nuestro tiempo. Don Miguel fue un especialista de renombre internacional, sobre todo por sus trabajos pioneros sobre los pueblos indígenas de México, particularmente de la cultura náhuatl. Por otro lado, aquí se conoce con el título de Nican Mopohua, el relato en lengua náhuatl de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego en el Tepeyac y a su tío Juan Bernardino, que esto casi nadie lo sabe, en Cuautitlán, así como la manifestación de la imagen de la Virgen sobre, se llama el ayate, que es el manto o la capa que llevaban los indígenas, ¿no? Y se estampa entonces la Virgen ante el obispo Fray Juan de Zumárraga en su palacio de la Ciudad de México, lo cual ocurrió entre el sábado 9 y el martes 12 de diciembre del año 1531. Yo lo explicaré, obviamente, en el curso de esta charla. Pero para entender la interpretación leonportillista, debo primero ofrecerles un contexto importante sobre la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. En el siglo XVII, los criollos de Nueva España se abocaron a defender a la Virgen de Guadalupe como propia, oriunda de México, como un culto nuevo, original y distinto de la de Extremadura. Para muchos de ellos, probar la autenticidad americana de la Virgen de Guadalupe fue un asunto vital, esencial, pero en el telón de fondo también había razones más pragmáticas y de índole económica para su promoción. La aparición milagrosa en el Cerro del Tepeyac, en escritos que empezaron a circular durante el siglo XVII, fue el motivo central para diferenciar la Virgen de Guadalupe del Tepeyac de la de Extremadura. Vale la pena ahora recordar lo que refiere la tradición sobre cómo ocurrió el portento. Se los voy a narrar. En el mes de diciembre del año 1531, como he referido, una década después de la conquista de la Ciudad de México Tenochtitlan, la Virgen se apareció al indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el Cerro del Tepeyac. Este se dirigía al barrio de Tlatelolco a recibir la doctrina cristiana. Esto lo pueden ver en esta pintura. Es extraordinaria, obviamente aquí no se ve lo extraordinaria que es, pero está en la exposición del Prado. Y la pueden ver, lo que es la Virgen impresa en el ayate y las 4 apariciones, que es lo que estoy refiriendo ahora. La Virgen le habló dulce y maternalmente, le ofreció protección incondicional a todos los de su estirpe
y le manifestó su deseo de que se le comunicara al obispo, es decir, a Fray Juan de Zumárraga, que se le edificara un templo allí mismo donde ella se había hecho presente. El indio, al principio incrédulo, pero obediente, cumplió con su encargo y se dirigió a ver al prelado, mas éste se negó en un par de ocasiones a creer el mensaje enviado por la Madre de Dios y pidió prueba de aquella insólita solicitud. El día 12 de diciembre, Juan Diego desvió su camino para no encontrar a la Virgen, puesto que iba deprisa a buscar a un médico que pudiera atender a su tío enfermo, Juan Bernardino. La Virgen, obviamente, le salió al paso y le mandó juntar unas flores en el monte, cosa asombrosa, ya que en pleno invierno el prado estaba totalmente cubierto de ellas. Entonces le ordenó que las guardara en su ayate o tilma y las llevara ante el obispo para darle la prueba que éste había requerido. Una vez en presencia del prelado, el humilde mensajero desenvolvió su manta y en lugar de flores había quedado impresa la imagen de la Virgen en la capa, para admiración de todos los presentes. Así, al ser testigo del milagro, el obispo franciscano aceptó finalmente la realidad de la aparición. En total fueron 4 las apariciones a Juan Diego y una quinta vez se presentó la Virgen a Juan Bernardino, el tío moribundo de Juan Diego, para comunicarle que su nombre era Guadalupe, sanándolo además inmediatamente. Pues este es el relato del milagro guadalupano que refiere el Nican Mopohua. La devoción mariana en México se entiende, por supuesto, como parte entrañable de la herencia del cristianismo que aportó España en las Américas desde finales del siglo XV y de manera contundente con la venida de las órdenes religiosas que en México sucedió de manera formal a partir de 1524, con la llegada de los franciscanos, seguida por los dominicos, después los agustinos y después los jesuitas y otras órdenes. Aún antes de este sistemático proyecto evangelizador impulsado por la corona y la Iglesia, los conquistadores ya habían mostrado su fervor y su celo católico, que se manifestó de manera contundente ante los pueblos originarios que ignoraban la fe cristiana. La cosmovisión de estos hombres, o sea, de los conquistadores, estaba impregnada de religiosidad medieval y el culto a las imágenes, la adoración a la cruz y la devoción a la Madre del Salvador eran parte esencial de la mentalidad de estas personas. Por las crónicas, como la de Bernal Díaz del Castillo, sabemos que los españoles, a su llegada a tierra continental desde la isla de Cuba y en su camino de Tabasco a la Ciudad de México, destruían los ídolos de los pueblos indígenas y ponían en su lugar la cruz e imágenes de la Virgen y de los santos. Un gran número de los hombres que acompañaban a Hernán Cortés era de origen extremeño, por lo que no debe extrañarnos la traslación del nombre de la Virgen extremeña de Guadalupe, que no su representación visual, vuelvo a insistir, a la Virgen mexicana. La Virgen, este es el sagrado original. Obviamente no le hace justicia al sagrado original la foto, pero bueno. La Virgen de Guadalupe, podrán ustedes ver, es todo un universo simbólico, empezando por la imagen misma. Sería tema de otra conferencia referir las cualidades estéticas y teológicas que ostenta. Basta decir que es una imagen de una Inmaculada Concepción, lo cual es muy significativo por ser esta devoción muy cara en la península ibérica desde la época medieval y para la monarquía católica de los Austrias desde Carlos V. Es también una representación de la Mulier amicta sole, o mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, en estado de embarazo, a punto de dar a luz a su hijo, inspirada en el pasaje bíblico del Apocalipsis 12, 1 al 6.
Desde el siglo XVI, pero sobre todo en el XVII, los criollos novohispanos, los criollos son los españoles nacidos en América. Los criollos novohispanos tenían conciencia de que la devoción a la Virgen María era una traslación del cristianismo al continente americano desde la llegada de los españoles. Y el culto a varias de sus advocaciones, como la Virgen de los Remedios, por ejemplo, que fue abrazada con fervor y genuina piedad. Sin embargo, ocurrió el mencionado fenómeno de hacer a la imagen del Tepeyac, cuya fama venía creciendo en la región desde mediados del siglo XVI, como un portento singular de México. La Madre de Cristo había deseado aparecer en México, brindando a sus pobladores, a todos sus pobladores, un mensaje solidario de protección y de afecto especial. A mediados del siglo XVII, algunas de sus representaciones pictóricas llevarían el lema non fecit taliter omni nationi, nunca hizo cosa igual por otra nación, en sentido de haber elegido a México para la aparición de su imagen milagrosa, con el mensaje de su maternidad espiritual, principalmente hacia los pobres y los desamparados. Y esos pobres y desamparados eran principalmente los indios, como se representa aquí en un famoso mural del pintor Siqueiros, que tras la conquista sufrieron enfermedad, desplazamiento, trabajos forzados, discriminación, en fin. Eran el pueblo sufrido tras la derrota de 1521, pero de alguna manera había que integrarlos, y eso lo sabían muy bien, tanto los conquistadores como, por supuesto, los miembros de las órdenes religiosas. Algunos autores del siglo XVII, como el jesuita Francisco de Florencia y Mateo de la Cruz, señalaron que este culto nuevo no era igual al de Extremadura, era, como dije, propio y oriundo de México. No se trataba de un trasiego devocional de Europa a México, sino al revés, ya que, como ha demostrado Iván Escamilla, junto con muchos tesoros de las Indias, llegaban también a España en los menajes de los virreyes y de las autoridades que retornaban a la madre patria estas imágenes de Nuestra Señora del Tepeyac. Varias copias del sagrado original de la Virgen de Guadalupe de México llegaron a la península ibérica, como podemos ver precisamente en la exposición del Museo del Prado. El también jesuita Mateo de la Cruz hizo una clara diferenciación entre las dos advocaciones guadalupanas, la de Extremadura y la de México. Aunque la referencia del argumento es larga, vale la pena conocerla. Fíjense ustedes. Decía Mateo de la Cruz, el Guadalupe extremeño, cotéjese al mexicano, aquella imagen fabricó San Lucas. Esta, la mexicana, o la pintó Dios o se pintó la misma Virgen, o por lo menos la pintaron los ángeles. Allí de Roma se le enviaron a un arzobispo de Sevilla, aquí del cielo a un arzobispo de México. Allí estuvo soterrada 600 años como sembrada para venir en su vocación 200 años después de descubierta allá. Es bastante barroco, como pueden ver, ¿no? Es bastante complicado. La descripción no es fácil de entender, pero bueno. A florecer esta Virgen extremeña como nacida acá, más de 3,040 leguas. Ahí se apareció a un pobre vaquero, acá a un indio pobre, allá y acá pidió templo. Allá y acá se le fabricó. Y devoto allá de reyes, acá de virreyes, y en ambas partes de frecuentes piadosos concursos de personas varias. Allá y acá tiene tabernáculo fabricado de plata, y en ambas partes con jubileo plenísimo se celebra la fiesta titular, y en ambas partes se llama de Guadalupe. Esto fue escrito en 1660. Como se puede apreciar, en el siglo XVII se establecieron los elementos de separación entre la Virgen del Tepeyac
y la de Extremadura. Había necesidad de continuar defendiendo este argumento debido a que el nombre de Guadalupe seguía siendo asociado durante dicha centuria a la Virgen María de Extremadura, que durante siglos enteros gozó de una fama singular. Por esta razón era tan importante, como lo deja ver el fragmento de Mateo de la Cruz, distanciar no solo jurisdiccionalmente a ambas advocaciones, sino también en el ámbito devocional y doctrinario. Por su parte, los historiadores Lidia Gómez y Eduardo Cruz han propuesto una interesante hipótesis que señala que en el siglo XVII se implementó una apologética para desarrollar el argumento de separación del culto del Tepeyac del de Extremadura. Se trataba de un conflicto de jurisdicción, de recaudación sobre limosnas y obras pías en México entre los procuradores del monasterio de Guadalupe de Extremadura y las autoridades seculares de la Nueva España en la Ciudad de México, que tendría su primera data en la década de 1570 y continuaría en la primera década del siglo XVII, y esto fue el fundamento de la separación, según estos historiadores, entre la Virgen de Guadalupe de Extremadura y la del Tepeyac. Y según estos autores también fue lo que originó gran parte de la literatura aparicionista de la Virgen mexicana hacia mediados del siglo XVII. Incluso se llevó a cabo en México un proceso de legitimación que se promovió en 1666 para reconocer esta devoción como distinta a la de Extremadura. En resumen, el monasterio de Guadalupe de Extremadura exigió parte de las limosnas que se entregaban en el Tepeyac. Entonces llegaron los procuradores a exigir esas limosnas y los de México dijeron, pues no es la misma Virgen, es distinta, aunque se llama de Guadalupe, esta se apareció a un indio en la tilma, etcétera, la otra. Y empieza esto que Mateo de la Cruz había explicado muy bien en su libro, ¿no? El impulso del argumento del milagro de la imagen impresa en la tilma de un indio se divulgó a través de los predicadores en sus sermones. Imagínense ustedes que antes no había televisión, no había radio, no había lo que tenemos ahora, que en el instante en que está ocurriendo nosotros lo podemos saber. En aquel tiempo la gente tenía que ir a las iglesias y escuchar a los oradores del púlpito y ahí se enteraba, no, que Holanda invadió el norte de España, no, que los barcos franceses, piratas, encontraron, etcétera. Y ahí en el sermón no solamente se comunicaba la doctrina, sino también todo tipo de noticias. Pero también se hacía propaganda de todo. Y a través de estos predicadores en sus sermones y de los teólogos en sus tratados, era como se promovían los cultos. Y en este caso, la obra escrita por el bachiller Miguel Sánchez, que tenemos aquí en medio, la imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, y las posteriores, Origen milagroso del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Felicidad de México, etcétera, la Estrella del Norte de México, así, empezaron a salir como pan caliente, diríamos, ¿no? Obras relacionadas con la explicación del milagro. En paralelo al trabajo de las prensas se realizó una alta producción de imágenes, lo que ahora son las estampas. Se hicieron pinturas, se hicieron grabados, como este que es muy famoso, que está en la exposición del Prado, el original. Bueno, una de las copias originales está en la exposición del Prado, del impresor flamenco Stradanus, encargado a Stradanus, un flamenco digo, por el arzobispo de México en aquel tiempo, que era Juan Pérez de la Serna, en el que se representa a la Virgen del Tepeyac con 8 milagros atribuidos a ella y que fue difundido ampliamente en las 2 primeras décadas del siglo XVII. Se buscaban, por supuesto, no nos hagamos ilusiones, donativos y limosnas para la edificación de un templo nuevo que fue consagrado en 1622. Pues bien,
Dentro del conjunto bibliográfico al que me he referido, mención aparte merece el Hueytlamoquixóltica, o el gran acontecimiento, por tratarse de un tema central de esta charla. Este libro en náhuatl fue publicado en el año de 1649 por el bachiller Luis Lasso de la Vega, a la sazón vicario de la capilla del Tepeyac, mismo en que se publicó por primera vez el Nican Mopogua, así como también otros textos introductorios, algunas oraciones y una obra llamada el Nican Motecpana, que quiere decir muy maravillosamente, de un autor, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que relataba algunos milagros atribuidos a la Virgen en los años que siguieron a su primera aparición. El que apareciera por primera vez publicado el Nican Mopogua en esta obra ha generado un debate entre algunos historiadores sobre la autoría del texto y la época en que fue escrito, pues Lasso de la Vega se presentó como autor de los textos que contiene ese Hueytlamoquixóltica. Y bueno, una vez que he hablado, ustedes han de decir, bueno, ¿en qué momento va a hablar de Miguel León Portilla? Pues en este momento. Pero había que dar todo este contexto. Entonces, una vez que he hablado de este contexto, pues pasaré ahora a referirles la contribución de don Miguel León Portilla a la historiografía guadalupana. Aunque el nombre de Miguel León Portilla es un referente y su obra es muy reconocida, no solamente entre los estudiosos dedicados a las humanidades, sino entre la gente no especializada, quisiera brevemente dar una semblanza rápidamente de este insigne historiador mexicano para situarlo también en su contexto, su tiempo, su circunstancia y apreciar sus valiosísimas contribuciones. León Portilla nació en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1926, el año que viene ya en unos meses, se cumplen 100 años de su nacimiento, y nos dejó el 1 de octubre del año 2019. Fue un estudioso reconocido, como dije, pero no solo reconocido en México, reconocido internacionalmente, sobre todo por sus aportaciones pioneras al estudio de las culturas antiguas de México, junto a Ángel María Garibay y Manuel Gamio. Muchísimo se puede hablar de la obra y el legado de León Portilla, producidos durante esa extensa y prolífica vida de estudio e investigación. Fue autor de más de 50 libros y profesor por más de 60 años. Fue académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de la Historia, miembro del Colegio Nacional, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, del Instituto Nacional Indigenista, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, emérito de nuestra máxima casa de estudios, incansable editor, defensor de las lenguas indígenas, reconocido con más de 30 doctorados honorarios en universidades de varias partes del mundo, en fin. Sus campos de investigación se enfocaron esencialmente en las culturas prehispánicas, a la lengua y literatura náhuatl, al análisis de códices, a la defensa de los pueblos indígenas. Miguel no solamente fue un estudioso de la antigüedad indígena, fue un activista en pro de las comunidades indígenas actuales, un hombre muy querido por estas comunidades. Y estudió también la historia de California, que buena falta les haría ahorita leer por allá, pero también y con profundidad al humanismo hispánico. Cuando poco antes de fallecer en 2019, Miguel puso punto final a sus memorias, se refirió con especial cariño a su permanente relación con España, y no es un detalle menor el que León Portilla contrajera nupcias en el Monasterio Real de los Jerónimos de Guadalupe, aquí en España, con la extremeña Ascensión Hernández Triviño, originaria de Villanueva de la Serena. El vínculo de León Portilla con España fue muy grande y fraternal. Creo que es importante mencionar esto porque él supo muy bien apreciar, sin crisis ni sobresaltos, la doble herencia que tenemos los mexicanos, la mayoría de los mexicanos,
la hispana y la indígena. Y esto le permitió estudiar lo valioso, así como lo negativo de las dos historias que forjaron el devenir de la nación mexicana. Su visión siempre fue integradora y comprensiva. De su vasta producción, quiero destacar sus obras La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, de 1956, y La visión de los vencidos, de 1959, que se han convertido en verdaderos clásicos, no solo en ámbitos académicos, sino que han llegado a estimular el interés de públicos diversos en grandes sectores sociales en muchas partes del mundo. Prueba de ello es que han sido traducidas a múltiples idiomas, entre los que se destaca el checo, el ruso, el chino, en fin. En esta conferencia hablaré particularmente de su Tonantzin Guadalupe, Pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el Nican Mopohua, publicado en el año 2000. Por eso quería yo explicarles qué era eso del Nican Mopohua. Un libro cuya concepción y objetivos estuvieron plenamente ligados a su obra de la filosofía náhuatl y de la visión de los vencidos. Y veremos por qué. El primer gran aporte de León Portilla fue su libro, como mencioné, La filosofía náhuatl. Original, genuino y necesario intento por acercarse al pensamiento de los nahuas o mexicas o aztecas, como también popularmente se les conoce, en una época en que hablar de filosofía remitía solamente al mundo occidental. La obra ha sido traducida a más de 15 idiomas y se sigue reeditando. León Portilla fue el primero que dijo que entre los nahuas había un pensamiento filosófico, porque en los textos de esta cultura había descripciones y planteamientos de problemas sobre la visión del mundo, la concepción de la divinidad, el ser humano, su destino, la muerte, la libertad, la familia, el varón y la mujer, así como lo que puede entenderse como ética y aún ideas acerca de lo que llamamos arte. Los problemas e interrogantes que León Portilla encontró en estos textos le parecieron, en cierto modo, paralelos a los que filósofos de otros tiempos y latitudes se habían planteado. La tesis de don Miguel era osada, pero muy necesaria, pues se decía que no era posible que los indios tuvieran tal cosa como filosofía. León Portilla buscó derribar ese mito y colocar el pensamiento náhuatl como algo valioso del devenir de la humanidad. Dentro de este pensamiento, nuestro historiador destacó los conceptos que formaban la cosmovisión de esos pueblos antiguos. Ya hablaré aquí de ellos. Basta decir ahora que su trabajo e interpretación tuvieron congruencia a lo largo de los años. Y podemos preguntar, ¿por qué León Portilla se acercó al tema de la Virgen de Guadalupe, siendo que su trayectoria como historiador parecía comprometida con el estudio de los pueblos indígenas? ¿Por qué y cómo se aproximó Miguel León Portilla al Nican Mopohua? La respuesta es que Miguel se acercó a este tema y a esta obra precisamente por su interés en los pueblos indígenas y para dilucidar su forma de pensamiento. En este libro que hoy comentamos, Tonantzin Guadalupe, Pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el Nican Mopohua, León Portilla llevó a cabo una amplia investigación sobre el manuscrito que relata las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego, titulado Nican Mopohua. Se trata de un texto en náhuatl, probablemente elaborado en el siglo XVI, aunque, como he dicho, hay debate, pero que fue impreso hasta el siglo XVII en el Hueytla Mahuizóltica de Luis Lasso de la Vega en 1649. Es un poco enredado, pero lo vamos desmenuzando. Miguel informó que el manuscrito que él estudió es una copia temprana del Nican Mopohua que se resguarda en la Biblioteca Pública de Nueva York desde 1880, muy probablemente de la segunda mitad del siglo XVI, muy anterior a la edición de Lasso de 1649. León Portilla llegó a esta conclusión por la similitud que guarda el escrito con otras fuentes del siglo XVI. Según él, este guarda pequeñas diferencias con el publicado por Lasso,
tocantes a la grafía de determinados fonemas. Señala que la obra se sitúa en el contexto de la gran literatura colonial en náhuatl. Aquí está el título en náhuatl, arriba, y abajo está la traducción. Aquí se cuenta, se ordena, como hace poco, en forma por demás maravillosa, el amor de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra venerable Señora, Reina, la hizo visible allá en el Tepeyac, que se conoce como Guadalupe. En un principio se dignó dejarse ver de un indito de nombre Juan Diego, y al final su amor nos entregó su preciosa y amada imagen en la presencia del reciente obispo don Fray Juan de Zumárraga. Acuérdense que los títulos, sobre todo en el siglo XVII, pues eran barrocos, ¿no? Eran títulos larguísimos. Pero bueno, pues ahí tienen la portada, la portada que está la primera vez que fue publicado fue en 1649 por Lazo, y esa es la portada. El título, eso es algo importante que quiero decir, el título de Nican Mopogua proviene de las dos primeras palabras de la narración. El significado del nombre en español sería aquí se refiere o aquí se narra, algo maravilloso o portentoso. El texto se puede dividir en las siguientes partes: el gran acontecimiento, la primera aparición, la entrevista de Juan Diego con el arzobispo Juan de Zumárraga, la segunda aparición, la segunda entrevista con Zumárraga, la tercera aparición, el milagro de las flores, la cuarta aparición, la versión de Juan Diego, la quinta aparición a Juan Bernardino, el inicio del culto y la conversión de México. Así se organiza la presentación del libro. Muchos especialistas consideran este texto la auténtica y original relación de la aparición milagrosa de la Virgen del Tepeyac y pues el documento fundacional de la devoción en la que se basaron todos los demás relatos. Es de ahí su importancia. Como expresa atinadamente un historiador especialista también en el mundo prehispánico, Federico Navarrete, en su reseña al libro de Miguel León Portilla, dice Navarrete: el doctor León Portilla aborda la lectura y la traducción del Nican Mopogua con el objetivo de reconocer y explorar su raigambre indígena. Y es lo que les decía yo, cómo llegó León Portilla a esto, precisamente por su interés en el mundo indígena. El texto propone la existencia de una hierofanía cristiana dirigida privilegiadamente a los indios. Y cuando digo indios, porque eso es algo curioso, ahora que he estado aquí, los guías de la exposición del Prado dicen con toda corrección indígenas, el indígena tal, el indígena cual. Y eso es algo que ahora se utiliza mucho para no usar una palabra discriminatoria como indio. Yo sigo usando el término indio en algunos contextos e indígena en otros, porque no necesariamente decir indio debe ser una palabra discriminante. Creo yo que pues indio es indio y se acabó, ¿no? Decirle indígena, pueblo originario, está bien, pueden ser sinónimos. Entonces ustedes verán que en esta plática yo también utilizo la palabra indio. Y les digo, el texto propone Navarrete propone que el texto va dirigido privilegiadamente a los indios. En efecto, la Virgen se convirtió en un poderosísimo elemento de catequización, de aculturación y de promoción del culto y de la devoción marianos. El objetivo de León Portilla fue, pues, mostrar que el Nican Mopogua es un texto indígena, una fuente imprescindible para comprender la fusión cultural entre la cosmovisión de los pueblos originarios y la religión católica en México. En su libro, León Portilla presenta al lector la reproducción facsímil de la copia del manuscrito del Nican Mopogua, así como una transcripción del mismo y una traducción hecha por él al castellano, que promete ser una nueva versión
siguiendo lo más puntualmente posible la traducción de acuerdo al Tecpilatoli, es decir, al lenguaje noble de los indígenas. La obra cuenta con un nutrido estudio introductorio que consiste en 3 capítulos y parte de los lineamientos siguientes: el contenido y origen del relato acerca de Tonantzin Guadalupe, el Nican Mopogua, el pensamiento indígena y el Tecpilatoli, lenguaje noble de los nahuas, y una nueva traducción del Nican Mopogua. Esto es como organiza León Portilla su libro. La historiografía guadalupana, una de las más difundidas, digamos, como ya mencioné, ha concentrado la mayor parte de sus esfuerzos en atender 2 de los momentos clave del desarrollo del culto mariano entre 1531 y 1556, es decir, el origen aparicionista del culto o su refutación. Muy pronto, en su libro, León Portilla, casi en la primera página, advierte que en ningún momento él se va a sumar a los argumentos del conocido debate aparicionista. Él se deslinda de discutir sobre la cuestión sobrenatural de las apariciones y de la pintura milagrosa en la tilma, cuestiones que pertenecen al terreno de la fe. Prudentemente señala que, cito, no discutiré el tema de la historicidad de lo que refiere el Nican Mopogua, por la sencilla razón de que lo sobrenatural y milagroso no puede ser afirmado o negado por la historia. Dicho en otras palabras, vuelvo a citarlo, no concierne a la historia demostrar o rechazar la existencia de milagros, apariciones o teofanías. Cierro la cita. Don Miguel deseaba apartarse, vuelvo a citarlo, de la increíblemente prolongada polémica entre creyentes guadalupanos y antiaparicionistas. Más bien, nuestro historiador señala que el hecho insoslayable que debemos tener en cuenta en primerísimo lugar radica en que, vuelvo a citar a León Portilla, la figura central del relato, Tonantzin Guadalupe, más allá de la demostración o rechazo de sus apariciones, ha sido para México tal vez el más poderoso polo de atracción y fuente de inspiración e identidad. Cierro la cita. Y aquí vemos la basílica, ¿no? Cada 12 de diciembre se ven estas tomas aéreas, ¿no? Y esta parte, ¿no?, en que el pueblo se vuelca, espero que vean porque creo que tapo al niño. Me muevo tantito, me muevo. ¿No? Esta parte de cómo el pueblo se identifica desde muy temprano con la devoción guadalupana, ¿no? Y eso es lo importante. No si se apareció o no se apareció. Ok, cada quien tiene su creencia, su pensamiento, pero aparte de esto, independientemente de esto, ha sido un símbolo, si no es que es el mayor símbolo de unificación social y cultural en México. Por eso muchos mexicanos dicen, yo soy ateo, pero soy guadalupano, ¿no? Bueno, más bien nuestro historiador señala eso, lo que les acabo de decir, ¿no?, que radica en esto la importancia de la Virgen. Miguel explica que los motivos que lo llevaron a presentar una nueva traducción del Nican Mopogua son el tratarse de una joya de la literatura indígena y universal y la innegable trascendencia del culto guadalupano en la historia de México. Nuestro autor se esforzó, dice, por persuadir a los poco o nada enterados de la significación de esta riqueza literaria. O sea, los nahuas no solamente tenían filosofía, sino tenían literatura, y una literatura para León Portilla preciosa. Así se propuso entonces exponer la holgura, el valor y la variedad de las expresiones de la lengua nahua, transvasada, dice él, ya a la escritura alfabética a partir por lo menos de los años 30 del siglo XVI. Y esto se conserva en archivos y en bibliotecas de México y del mundo, y él mismo
fue un gran compilador de estos manuscritos que estaban en las principales bibliotecas mexicanas, pero también en otros sitios, como en la Biblioteca Pública de Nueva York. Se dedicó a compilarlas y las pueden ustedes ver muy fácilmente en una serie de volúmenes de cantares mexicanos, que así se llaman, publicados por la UNAM. El propósito particular de León Portilla fue revelar cuánto sobrevive en esa narración allí de la antigua espiritualidad náhuatl. Aquí les muestro un ejemplo de lo que aparece en el Nícar Mopogua. Si ustedes lo puedo ir leyendo para ustedes. 10 años después de y voy señalando, ¿no?, lo que él rastrea como un lenguaje típicamente indígena. 10 años después de conquistada la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, los escudos, eso es una parte náhuatl, cuando por todas partes había paz en los pueblos, así como brotó, ya verdece, ya abre su corola la fe, el conocimiento de aquel por quien se vive, el verdadero Dios. Ese tipo de narrativa la encuentra él en otros textos náhuatl. Por eso él pensaba que el Nícar Mopogua no era de Lazo de la Vega, que era un criollo del siglo XVII, sino era, ahorita no voy a decir de quién era porque es una sorpresa que viene después, no voy a revelar ahora al autor, pero era de un indígena, ¿vale? Y así, entonces habla de el resplandor de ella como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello parecía, la tierra como que relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla. Y luego esto que es muy preciso de lo que él trataba de explicar. Sábelo, ten por ciento, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre virgen, Santa María, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, eso también es un lenguaje indígena, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita. Los diminutivos son muy nahuas. Y ya no veo qué dice allá porque me tapa el escudo de esta magna casa, pero en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Y aquí otro tanto, ¿no? Que si ustedes ven, pues, en fin, es un ejemplo que no los voy a aburrir con esto, pero los invito a verlo en el Nícar Mopogua, que es la traducción que hace don Miguel, ¿no? Según Rodrigo Martínez Barax, un historiador también aquí conocido en España, la traducción de León Portilla no es la primera, ciertamente no lo es, hay 3 anteriores a lo que él hizo, pero sí diferencia de las anteriores, de las cuales, aunque trataron de dar cierta idea de las expresiones nahuas, destacaron más bien el mensaje cristiano del relato. O sea, aquí, en estos ejemplos, León Portilla lo que hizo fue destacar el lenguaje y la cosmovisión náhuatl a través de lo que se dice, y no la impronta occidental y cristiana. Y esa es una novedad. Entonces, por esta y muchas razones que voy a seguir hablando enseguida, el mérito de esta nueva versión al español reside en revelarnos pues una inédita faceta del texto y en abrir toda una nueva avenida para el estudio de su contenido, ¿no? Bueno, vean el estado en el que está el original, ¿no? O sea, sí, los historiadores tenemos mucho trabajo, ¿verdad, Carmencita? En primer lugar, León Portilla describe al lector las características físicas de su objeto de estudio. Se trata de un texto en papel antiguo de masa de maguey, escrito en mexicano de letra que usaban los indios. Informa que el manuscrito que revisó se encuentra incompleto, que consta de 16 páginas, 12 capítulos y 218 versículos. Estaba, dice Miguel, roto y maltratado, se quedó corto, con letra y división de palabras propias del siglo XVI. Y Miguel León Portilla concuerda con otros especialistas en que puede ser fechado hacia 1556. Al parecer, la ermita en el Tepeyac, es el lugar, la zona donde aparece la Virgen,
al parecer ya atraía mucha gente en esas fechas, 1555, 56, y atraía tanto a españoles como a indios. León Portilla cree que también se difundió en esa época una tradición que hablaba de Juan Diego y de las apariciones de Tonantzin. Tonantzin significa nuestra madre en náhuatl, nombre con el que los nahuas nombraban a la diosa de la fertilidad, la madre tierra, y había sido antes de la llegada de los españoles, había sido venerada en este sitio. Entonces iban los indios en peregrinación a ese lugar. Y bueno, esa es una historia también larga de contar, no me da tiempo en esta conferencia, pero es bastante interesante también. Pero bueno, llega el momento ahora de hablar sobre el autor del Nican Mopogua. Según amplio consenso académico, al que sumó su voz el maestro León Portilla, esta narración fue redactada en 1556 por un sabio indígena de nombre Antonio Valeriano, nacido cerca de 1520, y sí se sabe con exactitud la fecha de su fallecimiento, que fue 1605. Y parece ser que Valeriano, parece ser, porque tampoco es muy claro en los manuscritos, haber escuchado el relato del propio Juan Diego. Y a Juan Diego se le ha fechado entre 1474 y 1548. Para esta conclusión, mucho ha pesado en la historiografía el juramento que al respecto hizo don Carlos de Sigüenza y Góngora en 1689, que es el siguiente, acá está abajo. Decía Sigüenza, digo y juro, y mire que era sacerdote, entonces pues habría que creerle. Él dice, digo y juro que esta relación hallé entre los papeles de don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que tengo todos, y que es la misma que afirma el licenciado Luis de Becerra en su libro, página tal, haber visto en su poder. El original en mexicano está de letra de don Antonio Valeriano, indio, que es su verdadero autor, y al fin añadidos algunos milagros de letra de don Fernando, también en mexicano. Esto lo dice Sigüenza en Piedad Heroica de don Fernando Cortés. Sigüenza es la figura más importante de las letras, de la historia, era un polígrafo extraordinario en la época colonial. En los 300 años de época colonial, Sigüenza y Góngora se ostenta como el pensador principal. Entonces, por la estatura ética y moral que siempre ostentó Sigüenza, las voces académicas actuales se han inclinado por aceptar este dato como el más verosímil. Valeriano fue un importante funcionario virreinal, gobernador de su nativa Azcapotzalco, y en 1570 fue gobernador de indios de México Tenochtitlan. Fue quizá el más importante colaborador en el periodo 1550-1560 de Fray Bernardino de Sahagún, el franciscano considerado el padre de la antropología, cuya vasta obra fue objeto de estudio también del propio León Portilla. Valeriano fue alumno de los franciscanos del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde se educaba a los hijos de la nobleza indígena, aunque él no fue noble, pero se casó con la hermana de Alvarado Tezosomoc, nieto del rey mexica Axayácatl. Entonces, ahí emparentó. León Portilla refuerza la autoría de Valeriano, señalando que el Nican Mopogua es la obra de un profundo conocedor no solo de la lengua náhuatl, sino del antiguo pensamiento de este pueblo. Según don Miguel, Valeriano conjugó varias tradiciones nahuas que componen el Nican Mopogua y señala que es la presentación de un tema cristiano expresado en buena parte en términos del pensamiento y las formas de decir las cosas de los tlamatinime, como se les llamaba a los sabios del antiguo mundo náhuatl, que León Portilla consideraba filósofos o filósofos poetas, así como a textos del género de los huehuetlatoli,
la antigua palabra, los llamados cuicatl o cantares. Y ahí está el libro de León Portilla donde explica estos cantares. Antonio Valeriano es entonces un claro ejemplo de este sincretismo religioso y cultural, desde luego, ¿no? A través de los frailes de Tlatelolco, conoció a fondo la alta cultura occidental, a los clásicos, se dice que hablaba y conocía bien el latín, el griego y creo que hasta el hebreo, y adquirió dominio sobre las lenguas española y latina. Entonces, León Portilla insiste en que el autor del texto era indígena, por las formas de expresión, por el lenguaje, por los elementos estilísticos que utiliza, pero sobre todo por los elementos conceptuales. Y en el Nican Mopogua perdura el universo de símbolos característicos del náhuatl clásico del lenguaje noble. En el estudio preliminar, don Miguel explora la forma en que este escrito transmite el mensaje cristiano a través de elementos y símbolos prehispánicos. Y da ejemplo de esta retórica náhuatl, de estas formas de expresión. Aquí tenemos esta dualidad que muy probablemente ocurrió en esta cosmovisión que les he mencionado, ¿no? Esta figura de la Tonantzin indígena, la Tonantzin Cihuacóatl, la mujer de la fertilidad, ligada con la muerte, puesto que la muerte se liga con la tierra, ¿no? La manera en que los restos humanos se convierten en tierra, digamos, y florece la vida otra vez, etcétera. Todo esto está dentro de esa cosmovisión, ¿no? de los pueblos antiguos de la náhuatl. Y este adoratorio, como les dije, había existido ahí donde hoy está la Basílica de Guadalupe. Al parecer, este culto prehispánico se sintetiza con los elementos cristianos que promueven los frailes de la Virgen María, y todavía hoy se conoce a la Virgen de Guadalupe como Nuestra Señora del Tepeyac o como Tonantzin Guadalupe, nuestra madre, que sería la traducción en español. La Virgen se comunica directamente en la lengua materna de Juan Diego, en la tradición, este pobre macehual que se llamaba a los indígenas de baja sociedad, digamos, que se encontraba en proceso de catequización, y ella se presenta, como ya les había yo comentado, como una madre compasiva que va a proteger a él y a los de su estirpe, pero también a todos los habitantes de la Nueva España, especialmente a los indios. Hay también un precioso cuadro en la exposición del Prado, donde están las castas. Ustedes han oído hablar esto de las castas, ¿no? Y en la Nueva España era muy curioso porque ponían el producto de español e indio, mestizo, y luego de español y negro, mulato, y luego de mulato e indio, cambujo, y así todas las castas venían en ese cuadro, y la Virgen de Guadalupe arriba del cuadro, protegiendo a toda esa pirámide social que se había hecho cuando llegan los españoles. Es decir, hubo un mestizaje biológico inmediatamente, no solamente cultural, por supuesto, sino esto viene muy relacionado con esta parte del sincretismo mariano también, ¿no? Están también las metáforas tradicionales, ¿no? Que hablaban de la belleza de las flores, en el Nican Mopogua, ¿no? En las plumas, el jade, los metales preciosos para referirse a las antiguas deidades. Otra cosa que se menciona en el Nican Mopogua, el cerro del Tepeyac. El cerro es un lugar sagrado. El canto de las aves, nuevamente me remito a un cuadro preciosísimo de la exposición, donde en el marco del enconchado, cuando lo vayan a ver, se pierde un poco, pero si ustedes ya lo van a buscar, lo van a encontrar. Los pájaros que están también representados con concha, porque el indio Juan Diego habla del canto de los pájaros, ¿sí? Entonces se representa en estos cuadros a los pájaros.
Entonces, ya había yo hablado del uso de diminutivos, la utilización de los términos que empleaban los indígenas para referirse al paraíso del Tlalocan, en fin, todo esto que motiva a Valeriano a escribir el Nican Mopohua. Valeriano era un indio ya aculturado y cristianizado, y pudo sentirse atraído a escribir el relato que hablara sobre el origen sobrenatural y milagroso de la imagen de la Virgen para cimentar su culto entre los indígenas, ¿no? Quería él tender un puente entre esta nueva religión y la ancestral cultura. Yo no sé si me he expandido mucho, ¿cuánto tiempo tengo o ya no tengo? ¿Sigo? Muy bien, perfecto. Bueno, sí, para saltarme algunas cosas para no hacerlo ya tan largo. A ver, vamos a ver. No me salto nada, qué barbaridad. Ay, bueno, entonces regreso mi hoja. Valeriano debió conocer estos relatos acerca de las apariciones de la Virgen María en distintos lugares, no en el Tepeyac, en distintos lugares, principalmente de España. Y en esos relatos es muy frecuente encontrar que la Virgen, deseosa de que se le edificara un santuario, esta es una cosa que viene de la Edad Media, ¿no? La Virgen se le aparece a unas personas, generalmente personas humildes o niños, así, y les dice que quiere que ahí se le edifique un templo, ¿no? No tiene nada de extraordinario esto del Tepeyac, ¿no? Y estas cosas pues llegaban, por supuesto, con los evangelizadores y, bueno, pues parte de cumplir la voluntad de la Virgen había que poner ahí la ermita, ¿no? Pero el telón de fondo esconde situaciones bien complejas para el ojo del historiador contemporáneo, y les voy a decir por qué. El Cerro del Tepeyac, que era el lugar de adoración de los indios a la diosa Tonantzin, cuando llegan los españoles, cuando llegan los evangelizadores, se dan cuenta que ahí hay un lugar que es un santuario donde los indígenas adoran a cultos de ellos, ¿no? Y no cristianos, o sea, paganos. Entonces, hacen una ermita encima de ese altar o de ese santo, una pequeña ermita, ¿no? Y colocaron, eso sí se ha estudiado, ¿no? Colocaron una imagen de la Virgen María para promover la devoción ahí y desterrar al ídolo pagano. Si bien el milagro de la Virgen se sitúa, según la tradición, en 1531, o sea, 10 años después de la conquista, no es sino hasta 1555-56 en que tenemos ya documentación histórica. Antes de esa fecha no la tenemos. O sea, en esa fecha tenemos fuentes que indican su presencia ya en el Tepeyac. Aquí entra en escena un personaje muy fundamental para la promoción temprana del culto a la Virgen de Guadalupe. Se trata del segundo arzobispo de México. El primero fue Zumárraga, el que mencioné yo, que está dentro de la tradición del milagro. Supuestamente, cuando el indio descorre su manta de las flores, es Zumárraga el que presencia eso, primer arzobispo. Este es el segundo arzobispo, el dominico Fray Alonso de Montúfar, que casi nadie conoce, ni ha oído hablar de él. A su llegada a México en 1555, Montúfar se encuentra con una realidad inédita, nunca vista en la península ibérica: la población indígena. Eso era algo totalmente novedoso para un español, ¿no?, que llegaba. Y Montúfar quiso ampliar su jurisdicción para recaudar limosnas con esa ola de peregrinos que iban al santuario. Y yo digo, dizque a adorar a la nueva Virgen María que estaba ahí. Pero en el fondo, los franciscanos descubrieron que en realidad los indios podían estar yendo a visitar a Teonantzin, Cihuacóatl, y no a la Virgen María, ¿me entienden? O sea, entonces los franciscanos le dijeron a Montúfar, oiga, no, usted no está haciendo las cosas bien, usted está evangelizando mal a los indígenas, diciéndoles que
esta imagen que usted ha puesto ahí, y ahí viene esto, que pintó un indio apenas ayer, hace milagros. No haga eso. Ese documento estuvo escondido en un cajón hasta el siglo XIX, en el arzobispado. Cuando eso se descubrió, hubo una revolución tremenda, ¿no? Cuando se llaman las informaciones de 1555-1556. Entonces Montúfar había pronunciado un discurso fomentando la peregrinación. A él le interesaba mucho que dejaran las limosnas, ¿no? Pero también le interesaba que se catequizara a los indígenas. Entonces, todo esto es una cuestión muy interesante de lo que se refiere en esa información para entender la promoción del culto guadalupano. Y para muchos historiadores, primero fue un culto, durante un siglo, fue un culto de españoles y no tanto de indígenas. Y eso fue ya de indígenas más hacia el final del siglo XVII. Pero bueno, por eso tiene toda la razón Stafford Poole cuando dice que es una historia complicadísima, misteriosísima y tortuosísima. Aquí les comparto un extracto de lo que dijo el franciscano Bustamante, ¿no? Regañando a Montúfar, ¿no? Y después de haber hablado excelentemente del asunto propio del día, que era, pues yo me imagino que un tema devocional o religioso, la natividad de la Virgen María fue el tema. Fray Francisco de Bustamante hizo de pronto una pausa. Ahí me equivoqué, no es espéreme. Sí, o sea, ahí va, porque es complicado. Pero este no, espéreme. ¿O sí es? Ya no me acuerdo cuál es la... No, me voy a quedar aquí con Montúfar. Montúfar no estaba presente en el sermón de Bustamante. Entonces, le fueron a decir que Bustamante lo había criticado. Y entonces, él hizo una pesquisa para ver qué había dicho cada testigo presente en el sermón. Y entonces, aquí viene una de esos testimonios. Después de haber hablado de la natividad de la Virgen, hizo una pausa y con muestras exteriores de encendido celo, comenzó a declamar contra la nueva devoción que se ha levantado sin ningún fundamento en una ermita o casa de Nuestra Señora, que han intitulado de Guadalupe, calificándola de idolátrica y aseverando que sería mucho mejor quitarla, porque venía a destruir lo trabajado por los misioneros, quienes habían enseñado a los indios que el culto de las imágenes no paraba en ellas, sino que se dirigía a lo que representaban. Y que ahora decirles que una imagen pintada por el indio Marcos hacía milagros, que sería gran confusión y deshacer lo bueno que estaba plantado, porque otras devociones que había tenían grandes principios y que haberse levantado esta tan sin fundamento le admiraba, que no sabía a qué efecto era aquella devoción y que al principio debió averiguarse el autor de ella, y de milagros que se contaban para darle 100 azotes y 200 al que en adelante lo dijese, que allí se hacían grandes ofensas a Dios, que no sabía dónde iban a parar las limosnas recogidas en la ermita y que fuera mejor darlas a pobres vergonzantes o aplicarlas al hospital de las bubas y que si aquello no se atajaba, él no volvería a predicar a los indios porque era trabajo perdido. Eso dijo el franciscano en 1555 sobre el culto que era un nuevo culto que se había puesto en el Tepeyac. Bueno, los frailes franciscanos expresaron tajantemente y repetidas veces esta condena al culto que el arzobispo había promovido con tanto celo, ¿no? Bueno, esta sí me la salto. Es lo que había. Pues es que voy muy mal estoy atrasada. Esto es lo de Bustamante que les acabo de leer. Qué lástima que no lo pudieron leer conmigo, pero espero que lo hayan entendido bien. Y luego vengo acá, que es Sagún. Bueno, está horrible la foto. Es Montúfar, ¿no? Y esa es la información de 1555, donde viene referido lo que acabo de leer, ¿sí?
Ok, y bueno, déjenme pasarme aquí, que es nuevamente la edificación de la nueva ermita que estamos viendo a mano izquierda y la actual, para los que no conocen el sitio, ¿no? La actual basílica, la nueva basílica y la que está representada en la pintura de Arellano, que está en la exposición también del Prado, que es esta que vemos actualmente, o sea, sigue en pie esa. Y bueno, Miguel León Portilla, ya para concluir, habla de toda esta tradición que ustedes pueden ver en los códices, que se llama la flor y el canto. Él relaciona su obra de la Tonantzin Guadalupe, el Nican Mopogua, con la importancia que daban los indígenas a la música, a las flores, y ahí está el milagro de las flores que se imprime en el ayate del indígena, y al canto que vemos aquí en estos códices. En realidad sobreviven muy pocos códices, nada más creo que 2 o 3, pero estos ya son códices hechos ya después de la conquista. Y bueno, para despedirnos de ustedes, don Miguel, en una fotografía y una pintura que le hicieron para el Colegio Nacional, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de esta contribución tan importante que don Miguel hizo, no solamente a la historiografía indígena, como he dicho, que es fundamental, porque él fue pionero. Ahora ya hay muchos estudios y académicos de mucho renombre que siguen esos pasos, pero Miguel sin duda fue un pionero en esto. Y el haber él enfocado también su atención en este ícono para nosotros tan importante, ya sea como ícono sagrado o como ícono identitario, es fundamentalmente una aportación original y muy valiosa para nuestra historiografía mexicana. Pues muchas gracias. Abrimos el micrófono. Por favor, pedimos que sean preguntas concisas para obtener también respuestas concisas. Bueno, en este imperio cultural que tiene ahora México en España, en Madrid, hay mucha competencia, porque en este momento el agregado cultural de México está participando en un homenaje a los escritores mexicanos que están triunfando en la Feria del Libro y acaba hoy. Entonces, intento ser muy rápido, como se ha dicho en mi pregunta. Me gustaría estar en los dos sitios. Me ha encantado su conferencia, creo que es magnífica. Usted necesitaría tres ocasiones para explicar esto. Entonces, yo saco la conclusión de que hay esa interpretación muy acertada de León Portilla, que Montúzar, que es un hombre muy inteligente y se adapta a las circunstancias, reconoce lo mismo que Zumárraga, que el indígena Juan Diego no mintió y que sí se le apareció una Virgen de Guadalupe, ¿no? Hago en síntesis las 3 etapas porque ya digo, usted necesitaría 3 conferencias para explicar esto aún mejor de lo bien que lo ha hecho hoy. Gracias. Me agarraron las carreras al final, lo confieso, y ahí iba yo viendo la hora. No quería aburrirlos más. Usted tiene una pregunta. A ver. La Virgen de Guadalupe, muy corta. La Virgen de Guadalupe es un símbolo de identidad nacional y cultural para México. Sí, definitivamente lo es. Desde hace muchos siglos empezó a ser, ya en el siglo XVII le llaman un imán de los corazones. Y yo recuerdo que yo tenía un maestro exiliado español de la Guerra Civil que llegaron a México y quedó impresionado cuando fue por primera vez a la Basílica, y cuando regresó de esa visita dijo:
lo que más me ha impresionado es que en una misma banca se sienta la señora con la piel y las joyas. Él decía una señora muy empingorotada, que creo que es una palabra muy española, sí, junto con una indígena descalza, sin problema. Y yo le digo esto de cuando los mexicanos, entre broma y broma, ¿no?, se dice la verdad, el decir, sí, yo soy ateo, pero sí soy guadalupano. Entonces, ahí usted me entenderá que cuando un mexicano oye un mariachi o ve su bandera o se presenta una imagen de la guadalupana, se identifica uno con eso plenamente, digamos. Sí, es un imán de los corazones aún hoy por hoy. Basta ver un 12 de diciembre, vaya usted un día de visita un 12 de diciembre y va a ver que son la peregrinación, son millones en esa plaza, son millones de visitantes que vienen de todos lados de la República y del mundo, porque es un fenómeno sociológico también. Claro, claro que es mundial. Si en Viena hay una Virgen de Guadalupe, en París, en Notre Dame hay una Virgen de Guadalupe, en fin. Pues ya, ¿sabe cuántas imágenes reconocieron los curadores perdón que haga tanta alusión, pero es que es impresionante, la exposición esta del Prado. Más de 1 millón de imágenes de la Virgen de Guadalupe están en España. La trajeron los virreyes, la trajeron los indianos, siempre cargaban con su Virgen de Guadalupe. Y seguimos cargando con ella, ¿no? Quería decir que han dicho que la imagen de la Virgen, que es una imagen revelada, dijeron en el Prado. O sea, y que estudios, que no hay pintura por humanos, la han estudiado en la NASA, que los ojos lloran. Bueno, unas cosas especialmente asombrosas, ¿eh? Eso, como dice el señor, es tema de otra conferencia. Sí, porque es interesante lo de la imagen revelada, que en el Prado lo ponen, sí, que todo lo demás son copias del original y que las copias son a base de calcos porque quieren referirse al original, ¿es cierto, no? Sí, bueno, sí, para muy brevemente responderle, ¿no? Los estudios del Ayate datan del siglo XVIII y a principios del XVIII, ¿no? Cuando lo estudian, Miguel Cabrera, uno de los grandes pintores de la colonia, escribe un libro que se llama Maravilla Americana, porque él no encuentra cómo mano humana pudo haber hecho ese retrato. Es una revelación porque se dice que la pintó, lo que les decía yo de Mateo de la Cruz, o la pintó Dios, o la pintaron los ángeles, o se pintó ella misma, pero no la pintó mano humana. Esa es la creencia. Definitivamente. Yo creo que ella, las flores se estamparon en ese ayate y ahí quedó plasmada la Virgen. Sí. Y bueno, yo, ¿qué le voy a decir? Efectivamente, todas rayos X, rayos infrarrojos, sí, y un oftalmólogo estudio, fue sí, a ver los ojos, y sí, en fin, hay y que todo. Llora y que tiene justamente como el ojo humano. Sí, no es que llore, es que en la pupila sí, está el indio Juan Diego. Exacto, sí. Y que tiene la refracción de la luz como el ojo. Sí, sí, hay toda una serie de interpretaciones. Sí. Tengo que ir a verla, tengo unas ganas. El micrófono. Perdone. Aquí hay una persona, no se preocupe. Yo, bueno, me imagino que esta pregunta constantemente se la hacen cuando habla de la Virgen de Guadalupe. Primero es, ¿qué la motivó a estudiar o qué fue la que la llevó a estudiar o conocer más de la historia de la Virgen? La segunda es esta parte de la frase de la Inmaculada Concepción. Esta parte de Inmaculada que constantemente la escucho, ¿viene de la Virgen María o es en general de lo que es la Virgen? La advocación o la devoción de la Inmaculada Concepción, hay estudios que lo remontan al siglo V después de Cristo. Y durante toda la Edad Media se da también un debate en cuanto a qué es eso de la Inmaculada Concepción. Vamos a decirles primero. Eso es la creencia de que la Virgen estuvo siempre exenta de pecado original.
desde su concepción, ella estuvo libre de pecado. O sea, la madre de Cristo no podía tener el pecado que nos es común a los seres humanos. Ella es la única ser humano que está exenta de pecado desde su concepción. Eso es la Inmaculada Concepción. Y ahí, durante la Edad Media, los padres, la patrística y los grandes teólogos debatieron sobre esto hasta que se fijó que ella no podía tener la mancha del pecado. Pero el dogma se proclamó en el siglo XIX. No obstante, en el siglo XVII, Felipe III y Felipe IV de España hicieron una promoción incansable para que la Santa Sede proclamase la Inmaculada Concepción dogma de la Iglesia, pero no resultó hasta el siglo XIX. Pero esa promoción estuvo acompañada de miles de pinturas, de miles de estampas, de libros devocionales que inundaron España y sus colonias. Entonces, la devoción a la Inmaculada Concepción es una devoción amplísima en España y en sus territorios. ¿Y qué me llevó a mí a estudiar? Pues yo creo que un milagro guadalupano, porque me fui involucrando. Cuando yo empecé a estudiar el siglo XVI en Europa y en América, me topé con el movimiento de la Reforma Protestante y de la Contrarreforma Católica. Y la Virgen María, a pesar de que su devoción viene desde toda la Edad Media, durante la Contrarreforma o Reforma Católica, se hace una promoción enorme de la Virgen María, porque el protestantismo, no es que el protestantismo, ¿cómo decirles?, rechace a la Virgen o la margine, no, es que el protestantismo dice que no se le debe de rendir culto ni a la Virgen ni a los santos, solo a Dios. Entonces, la Contrarreforma responde con el arte y los tratados para seguir promoviendo la devoción a la Virgen María, que no se apague esa devoción. Entonces, ahí me topé con la Virgen de Guadalupe, que según un historiador muy famoso que se llama Edmundo O'Gorman, la Virgen de Guadalupe es, y lo digo en la frase de O'Gorman, la flor más espectacular de la Contrarreforma. Y de ahí me empecé a meter. Me da mucho gusto ver que mi libro está aquí afuera, aquí abierto en el mueble de ahí. Me dio mucha emoción, yo agradezco muchísimo. Me dio mucha alegría que hayan puesto mi libro ahí. Por acá hay otra pregunta. Primero, muchas gracias, doctora Mayer, por esta presentación. Mi pregunta es más sobre, y creo que lo estamos viendo ahora, cómo la Virgen María de Guadalupe se usa en actos diplomáticos. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el Prado, esta presentación, pero ¿de qué otras formas se puede utilizar tal vez esta imagen? Lo hemos visto también con reliquias de santos en actos diplomáticos. Bueno, yo no quisiera que la Virgen se usara en actos diplomáticos, ¿no? Que hubiera una separación entre Iglesia y Estado real sería magnífico. Mire, cuando sale una obra escrita o cuando sale una pintura o cuando hay una devoción, pues cobra vida propia, ¿no? Y es utilizada para muchos fines, ¿no? No siempre los mejores. En lo personal no estoy de acuerdo en que se utilice un ícono religioso en cuestiones políticas, pero si pensamos en la historia de México, por ejemplo, en la independencia de México, Miguel Hidalgo portaba un estandarte de la Virgen de Guadalupe. En la Revolución Mexicana, Zapata portaba un estandarte de la Virgen de Guadalupe. En la Guerra de los Cristeros, lo mismo, ¿no? Es decir, el símbolo se utiliza siempre de diversas formas, ¿no? Eso es inevitable, ¿eh? Uh-huh. Sí. Los migrantes se la tatúan. Sí, claro. En Estados Unidos, los chicanos, por ejemplo, estos grupos tienen tatuada la Virgen de Guadalupe, sí. Es que usted ha citado a Miguel Cabrera
Mi familia tenemos un cuadro de Miguel Cabrera. Qué Tenemos- afortunado es usted. Sí, vinculación por parte de padre y madre con México. Entonces el cuadro es una Virgen dolorosa que tiene una bayoneta clavada, pero la bayoneta no es de esta época, parece de la del siglo XVIII, claro. Y además dice 1763, Missel Cabrera Pincit, en latín. Alguna vez lo enseñamos a la embajada mexicana, pero en aquella época no había este imperio colonial que hay ahora, cultural, y no les interesó. Pero, en fin, sería cuestión. Le enviaré una imagen que le gustará tenerla. Gracias. Si no hay más preguntas, damos por terminada la conferencia. Muchas gracias Muchísimas por su gracias, atención. doctora.